Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión que tiene por nombre indicadores en el área de bienestar y que pretende hablar de indicadores tradicionales en la gestión de personas, eh, indicadores típicos del bienestar y fuentes de información de gestión de recursos humanos e indicadores. Cuando nosotros hablamos de indicadores de gestión, estamos hablando de indicadores que son algunos típicos normales, considerados para distintos departamentos y que se asocian con indicadores derivados de un plan estratégico, como puede ser aumentar la productividad, mejorar la calidad, mejorar el bienestar de los trabajadores, aumentar las ventas. Todos estos indicadores exigen de cada departamento que sus factores claves de éxito eh, tendrá ahora niveles más exigentes en cuanto a su rango de gestión se refiere. O sea, estamos hablando de indicadores que permiten de una u otra forma mostrar que la gestión de las personas ha ido mejorando. O sea que la gestión al interior del puesto de trabajo va mejorando y que de alguna manera podemos corroborar eso, ¿ya? Mejorar entonces internamente para también mejorar externamente, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de los indicadores, ¿cierto? Nosotros podemos, por ejemplo, hablar de algunos indicadores que permiten mejorar la gestión, como por ejemplo el cubrimiento de vacantes o cómo se cubren vacantes, ¿ya? Cuya fórmula de cálculo va a ser número de personas contratadas por prioridad al mes y número total de vacantes creadas por prioridad mes, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos en nuestro trabajo, en nuestro puesto de trabajo, en nuestra organización, ¿cierto? Una serie de prioridades definidas, ¿cierto? Vamos a necesitar una cantidad determinada de personas contratadas, ¿ya? Que nos van a permitir alcanzar esas metas, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de el número total de vacantes creadas según prioridad, nosotros vamos a decir, vamos a tener una serie de vacantes, ¿cierto? Que se van a abrir y una serie de personas que vamos a contratar. Muchas veces el número total de vacantes no va a ser completamente cubierto porque las prioridades van a ir cambiando, ¿ya? La idea es siempre tener, ojalá nivelada la cantidad de vacantes con la cantidad de personas contratadas, ¿ya? Hay un indicador que se llama el head count, ¿ya? Eh, que permite determinar, ¿cierto?, la cantidad de personas contratadas, ¿ya? En función de el número de colaboradores, o sea, personas externas, ¿cierto?, que van a estar trabajando para conseguir una tarea. Entonces, si nosotros tenemos una tarea definida momentánea, vamos a necesitar colaboradores, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos ver cuántos colaboradores tuvimos el mes anterior, cuántos colaboradores en función de cuántos colaboradores tenemos en el mes actual versus menos la cantidad de colaboradores del mes anterior. O sea, cuánto hemos crecido, por decirlo así, o cuánto hemos aumentado esa colaboración para tareas específicas, ¿ya? Y como indicador también podríamos tener un índice de rotación personal, ¿ya? Esa rotación personal tiene que ver con el promedio de colaboradores activos en un mes, ¿ya? Eh, Comparado con el número de retiros al mes, ¿ya? Eh, ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a ir viendo cómo va a ir variando la cantidad de personal que tenemos contratado versus la cantidad de personal que va rotando, que se va yendo mensualmente,
¿ya? Entonces tenemos una cierta cantidad de personas trabajando, ¿cierto? Activos, y una cierta cantidad de personas que se retiran mensualmente, ¿ya? Eh, Ingresos versus retiros, ¿cierto? La comparación de las personas que contratamos versus las personas que se van, ¿cierto? Se calcula solamente por diferencia, cantidad de personas que ingresan menos personas que se retiran. El It Talent Day, ¿cierto? Que tiene que ver con el número total de personas que asisten al trabajo, eh, relacionado con la hoja de vida de las personas, ¿ya? Para ir midiendo, por ejemplo, la carrera del trabajador, ¿cierto? Eh, y en ese sentido, ¿cierto? Nosotros vamos a ir viendo cómo vamos llenando hojas de vida de carrera versus la cantidad de personas que asisten a el día de, o sea, o día a día en términos de talento, ¿ya? Los referidos, ¿ya? El indicador de referidos, ¿ya? Puede ser, ¿cierto? El número total de referencias versus el número de personas contratadas según referencia, ¿ya? Entonces yo busco o necesito cubrir un puesto de trabajo en mi organización y pido referencias, ¿cierto? Entonces me van a dar una cierta cantidad de referencias y de esas referencias yo voy a contratar un cierto número, ¿ya? Muchas veces sucede que para un mismo puesto de trabajo hay una gran cantidad de personas que postulan, ¿ya? Pero de esas ciertas referencias son menos que las que en realidad contratamos, ¿ya? Eh, También podríamos tener, por ejemplo, el tiempo de cierre de las vacantes, ¿ya? Eh, Número total de vacantes que se cierran por mes. O sea, si yo tengo un proceso de contratación permanente de personas para cubrir ciertas actividades, ¿ya? Voy a calcular la sumatoria de los días, ¿ya? Usados para cerrar una vacante al mes. O sea, yo voy a tener que eh, voy a contratar, ¿cierto? O voy a abrir un proceso de selección o varios procesos de selección al mismo tiempo y vamos a estar viendo cuál es la cantidad de días que usamos para cerrar esa vacante, ¿ya? Entonces vamos a calcular esas cantidades, ¿cierto? El tiempo que nos demoramos, ¿ya? El tiempo total utilizado en contratar, en cerrar esas vacantes, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo pudiera tener una ficha, ¿cierto? O vamos a tener, ¿cierto? Una ficha de cómo generar un indicador, ¿cierto? En esa ficha del indicador vamos a tener el índice de rotación, ¿ya? Que va a estar relacionado con un proceso, por ejemplo, en este caso el proceso de desvinculación, ¿ya? Dentro de ese proceso de desvinculación, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una fórmula de cálculo para ese indicador, por ejemplo, número de retiros mensuales partido por la cantidad de colaboradores activos en un mes. Entonces, con eso voy a ver cuál es la proporción, ¿ya? De esos trabajadores activos que se expresa en los retiros, ¿ya? Y la unidad de medida entonces va a ser porcentual. Entonces, número de retiros dividido por la cantidad de trabajadores por 100, ¿ya? Cuando yo interpreto, ¿cierto?, ese índice de rotación de personal, ¿ya? Voy a decir que el índice de rotación de personal yo lo voy a calcular para conocer las personas que se retiran de la compañía, ¿ya? Y poder evaluar las causas que tienen estos retiros, proporcionando información para mantener el talento dentro del capital humano de la compañía. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a tener que, a partir de ese índice de rotación, ¿cierto?, ir haciéndonos una idea respecto a da, cuál es la razón, el motivo, ¿cierto?, por el cual estas personas se están retirando, o por cuál es el motivo por el cual los sujetos se retiran, ¿cierto? Y en el fondo, cuál es el costo de que nosotros mantengamos el talento dentro de la compañía, o mantengamos a las personas, ¿cierto?, talentosas dentro de
su puesto de trabajo, ¿ya? Eh, la fuente de información en este caso, ¿cierto? Para esta ficha técnica de indicador sería el detalle de los empleados, ¿cierto? Ya, yo voy a tener una ficha, ¿cierto? Con cada empleado y su carrera profesional, ¿cierto? Dentro de, o el desarrollo de carrera dentro de la empresa, ¿ya? Eh, ¿Quién va a calcular, ¿cierto? Yo necesito saber quién es el responsable del cálculo de este indicador y para eso va a estar, van a estar los especialistas en recursos humanos, ¿cierto? Dentro de la empresa, ¿ya? Voy a tener que definir la periodicidad, entonces vamos a decir que este índice de rotación, ¿cierto? Lo vamos a medir mensualmente y trimestralmente y por lo tanto anualmente, ¿ya? Eh, ¿Y a quién se reporta ese indicador? Lo vamos a reportar al jefe o al encargado de recursos humanos, ¿cierto? ¿Dónde se almacena la información de este indicador? ¿Ya? Ese nivel de proceso se va a almacenar en el departamento de gestión humana o indicadores de gestión humana. Entonces va a haber un departamento de estadística, ¿cierto? Un departamento de una oficina encargada del registro de estos indicadores, ¿ya? ¿Y cuál es la meta? ¿Cierto? Yo tengo que generar el indicador, pero también tengo que tener, ¿cierto? Una meta que voy a cumplir con ese indicador. Voy a buscar cumplir una meta con ese indicador. ¿Cuál va a ser mi meta? No superar, ¿cierto? Esta rotación del 24% anual, ¿ya? O sea, eso significa que si yo no quiero que en el año, ¿cierto?, haya más de un 24% de rotación en un puesto de trabajo, debería ser que en un año, ¿cierto?, debería tener 4 trimestres, por lo tanto que al trimestre no debería tener más de un 6% de rotación, lo que significa que mensualmente no debería acumular más de un 2% de rotación, ¿ya? O sea, si mi meta es una meta anual, yo puedo subdividirla, ¿cierto?, en trimestres y puedo subdividirla en meses, ¿ya? Eh, ahora también uno puede determinar un umbral, como podría ser este rango de escalamiento, ¿cierto? ¿A dónde no puedo llegar? Yo no puedo llegar, o yo no espero no llegar a un 28% anual de rotación. O sea, acumular ese porcentaje de rotación sería a lo mejor, por decirlo así, un fracaso para mi eh, institución, ¿ya? Eh, en el espacio, ¿cierto?, de la planificación moderna, por decirlo así, o de las instituciones modernas, ¿ya? Uno apunta, ¿cierto?, o los departamentos de recursos humanos van apuntando a tratar de mantener fidelizado al trabajador, ¿ya? La fidelización del trabajador tiene que ver eh, con que el trabajador esté contento en su puesto de trabajo. Y para que el trabajador esté contento en su puesto de trabajo, ¿cierto? Nosotros tenemos que garantizar ciertos beneficios laborales, ¿ya? Lo que se llama, en términos de la medición, por ejemplo, del riesgo psicosocial, la recompensa, ¿ya? Cuánto el trabajador siente que está siendo devuelto más allá del salario, ¿ya? Es decir, el trabajador espera o va a esperar, ¿cierto?, que se le entregue, ¿cierto?, algún tipo de beneficio más allá del salario, ¿ya? Que hagan, ¿cierto?, que este trabajador se mantenga trabajando contento en su puesto de trabajo, ¿ya? Para eso, ¿cierto?, entonces es que se crean algunos beneficios laborales, como puede ser el beneficio de movilización, ¿ya? El beneficio de movilización tiene que ver con entregar, ¿cierto?, un, eh, un monto, ¿ya?, al trabajador mensual para su traslado al puesto de trabajo, ¿ya? Es decir, que parezca o que aparezca que más allá del salario que el trabajador está recibiendo, se le está cancelando un bono por locomoción, ¿ya? Entonces el trabajador va a su puesto de trabajo. Una práctica que en tiempo de pandemia, ¿cierto?, en estos momentos, muchas organizaciones han dejado de cancelar, ¿ya?
con esto del teletrabajo, ¿cierto? Eh, muchos, muchas organizaciones, ¿cierto? Han, como han reducido su producción, por ejemplo, han reducido sus ventas, ¿ya? Entonces, ¿qué han hecho? Han quitado el bono de locomoción al trabajador porque efectivamente el trabajador no se está trasladando a su puesto de trabajo, pero se olvida, en este caso, el empleador, que independiente de que el trabajador no se esté trasladando a su puesto de trabajo, está incurriendo en otros gastos. ¿Ya? Hay otros gastos en los que se incurre hoy día cuando nosotros teletrabajamos. Lo mismo pasa con el beneficio de colación, el bono de colación, el bono de alimentación, ¿cierto? Que muchas instituciones, organizaciones, empresas lo entregan a su trabajador, ¿ya? Por las jornadas de más de una cierta cantidad de horas, ¿ya? Cuando un trabajador está en un supuesto de trabajo, jornada completa, ¿cierto? Cuando un trabajador trabaja días parcialmente, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas, hay distintos tipos de trabajo, por ejemplo, en el ámbito de la docencia, ¿cierto? Que es donde por lo menos yo me desenvuelvo hoy en día, ¿cierto? A nosotros, por lo menos a mí en algunas instituciones, se me mantiene cierto nivel de contrato de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo trabajo en una institución 24 horas a la semana, se me paga el bono de colación y el de movilización correspondiente a esos días trabajados. ¿Ya? Pero en estos momentos tampoco se está cancelando el bono de colación porque se subentiende que el trabajador no está gastando en colación, o sea, el trabajador no está comiendo fuera de su casa. ¿Ya? Pero se olvida, ¿cierto?, el empleador que el trabajador igual tiene que alimentarse, o sea, muchos trabajadores, yo durante largo tiempo lo hice, ¿cierto? Fue llevar colación desde mi hogar a el puesto de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, la colación yo no la hacía en mi hogar, ¿ya? Lo que significa que ese bono me servía para comer en el lugar donde yo me desempeño, si es que no llevaba colación, ¿ya? Pero si yo como en la casa, no estoy cambiando el comer por la casa por el comer afuera hoy en día, ¿ya? Antes no gastaba en mi casa y hoy día gasto en mi casa. Por lo tanto, al, al no pagarse el bono de colación, se está reduciendo el ingreso en el fondo del trabajador. Eso es lo que, por lo menos en mi caso, yo siento, ¿ya? Los reajustes remuneracionales, ¿ya? ¿Qué sucede con el reajuste remuneracional? Muchos, esto es algo que también ha sucedido en esta pandemia, muchos organismos, muchas instituciones, muchas organizaciones han congelado los ingresos, ¿ya? Y eso también se ha malentendido, por así decirlo, ¿cierto? Porque al congelar los ingresos es como decir las cosas no suben, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que nosotros nos podemos dar cuenta que durante la pandemia muchos artículos de necesidad, de necesidades básicas, ¿cierto? Artículos indispensables, por decirlo así, han subido su precio. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, en estos días se está discutiendo el tema del aumento de la benzina, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, el reajuste remuneracional, claro, no se ha producido porque muchos organismos, instituciones, empresas han dejado de producir o han disminuido su producción, pero eso no significa que los trabajadores no gasten, ¿ya? Entonces, por allí se ha generado el mismo problema, ¿ya? Respecto a de la sala cuna, ¿ya? También nos hemos visto enfrentados en esta pandemia que muchos organismos deben cancelar la sala cuna de sus trabajadores, ¿ya? Hoy en día, ¿cierto? La sala cuna está obligada cuando hay más de 25 personas, 25 mujeres en un puesto de trabajo, o sea, en un lugar de trabajo. Está obligado la empresa o a tener sala cuna o a pagar una sala cuna privada para que los niños vayan a ella.
Hoy en día es un beneficio del cual no se puede acceder, ¿cierto? Sobre todo en las zonas en que hay cuarentena, ¿ya? Pero no por eso debiera dejar de pagarse, ¿ya? La capacitación formal, ¿ya? Es también un beneficio laboral, ¿ya? Los trabajadores tienen derecho a capacitarse, ¿ya? Tienen derecho a tener acceso a algún tipo de capacitación, ¿ya? Ya sea interna de la empresa o externa, ¿ya? Muchos organismos ofrecen capacitaciones a través de programas gubernamentales como el CENSE, ¿cierto? Y tienen convenio con algunas OTEC y algunas instituciones para realizar esas capacitaciones, ¿ya? Ese también es otro beneficio, ¿cierto? Beneficios de horario de entrada y salida flexible, ¿ya? Desde un tiempo a esta parte, yo recuerdo haber trabajado en alguna ONG en algún momento, en la cual uno tenía derecho a media jornada de un día a la semana, trabajarlo desde su hogar, ¿ya? Generalmente uno decidía ocupar el viernes en la tarde para trabajar dentro del hogar, ¿ya? Eh, o también no se pagaban horas extra, entonces eso hacía que algunos días uno pudiera entrar más tarde, tomarse algún día libre, etcétera. Entonces había todo un tema de flexibilidad, ¿ya? Y uno tenía un rango de ingreso también. Yo me acuerdo en algún lugar haber tenido ese beneficio de un rango de horario de ingreso. Por ejemplo, si yo podía, se podía ingresar desde las 8 a las 10. Entonces, si tú entrabas a las 8, te ibas a las 4. Si entrabas a las 9, te ibas a las 5. Si entrabas a las 10, te ibas a las 6 de la tarde, ¿ya? Siempre y cuando no tomaras hora de colación, ¿ya? Si tomabas hora de colación, sumabas una hora o 45 minutos más a tu jornada laboral. Entonces, hay horarios de entrada flexible, salida flexible en algunos lugares de trabajo. Y eso también es visto como un beneficio, ¿ya? Bueno, el beneficio de fiestas patrias o Navidad es algo súper común dentro de las organizaciones y dentro de la empresa, ¿ya? Donde efectivamente, ¿cierto?, las personas eh, se, se dedican ya principalmente a eh, tener días feriados para fiestas patrias, días feriados para Navidad. Se recibe aguinaldo, ¿ya? Se toman días libres o se dan medios días, ¿ya? Se paga un bono, ¿ya? Eso también es importante para celebrar las fiestas patrias, para celebrar la Navidad, ¿ya? Y un bono que es progresivo, que va aumentando cada año, ¿ya? Beneficios familiares por fallecimiento del trabajador también existen, ¿ya? En distintas organizaciones. Cuando un trabajador fallece, ¿cierto?, su familia recibe un bono por ese fallecimiento. De hecho, las cajas de compensación lo pagan y por lo tanto, cuando uno está en un trabajo a jornada, contrato indefinido, ¿cierto?, las cajas de compensación se preocupan de pagar eso. Perdón. La, la evaluación de desempeño, ¿ya? Los trabajadores eh, pueden eh, mejorar sus ingresos dependiendo de su evaluación anual de desempeño. eh, y eso va mejorando o puede ir mejorando año a año, ¿ya? Y los trabajadores pueden, ¿cierto?, eh, ir mejorando sus calificaciones. Internamente se hace eso, se califica, al trabajador se le evalúa y dependiendo del desempeño anual, el trabajador va mejorando, disculpe, su, eh, su posición dentro de la empresa, dentro de la organización, ¿ya? Y también se otorgan beneficios como seguros complementarios de salud y de vida a los trabajadores, ¿ya? Eso se hace en muchos organismos, organizaciones, instituciones, empresas, ¿ya?, en que se paga algún tipo de seguro complementario de salud o de vida a los trabajadores, junto con la remuneración, ¿ya? ¿Qué otros beneficios tenemos? Beneficio por matrimonio del trabajador. Se otorgan días libres cuando el trabajador se casa, se otorga
algún bono, beneficio por el cumpleaños del trabajador, también existe, ¿cierto? Un día al año, ¿ya? Para tomarse, ¿ya? Que puede ser el mismo día del cumpleaños o puede ser eh, un día que puede ser posterior, puede ser, generalmente es un viernes o un lunes, aumentando el fin de semana del trabajador, si es que el trabajador no quiere tomarse el mismo día, a veces el viernes siguiente, el lunes siguiente al cumpleaños. Eh, Eventos de fin de año para los trabajadores existen, ¿cierto? Una práctica súper co común y permanente dentro de las organizaciones nacionales, ¿ya? En que los trabajadores, ¿cierto? Van a ciertos centros de eventos, paseos, ¿ya? Para celebrar el término del año laboral, ¿ya? Préstamos institucionales a los trabajadores también es una práctica bien importante como beneficio, o sea, eh, que hace también fidelizarse al trabajador, porque si el trabajador solicita un préstamo a la empresa, generalmente sucede esto cuando hay sindicatos en la empresa, ¿ya? O en la organización, el trabajador por lo menos va a estar ligado a la empresa hasta que sea despedido, ¿ya? Y de hecho, cuando los trabajadores son despedidos y tienen deudas con la empresa, se les reduce del finiquito esos montos a pagar. Vehículos, perdón, eh, muchos puestos de trabajo, muchos lugares de trabajo entregan movilización efectiva al trabajador, ¿cierto? El puesto de trabajo del trabajador significa o implica el manejar un vehículo de la empresa, y ese vehículo de la empresa queda en manos del trabajador y es el trabajador quien lo maneja, ¿ya? Vestuario corporativo, uniforme de trabajo, algo que está, una práctica que está bastante en desuso hoy en día, pero que hasta cierto punto se sigue utilizando, ¿ya? Entregar ropa de trabajo a los trabajadores. Reembolso por uso de vehículo propio, ¿ya? Cuando el trabajador debe trasladarse a otro lugar puede usar su propio vehículo y la organización le paga la benzina, ¿ya? Por ejemplo, eso sucede, ¿ya? Ahora, hay otro tipo de gastos que incluyen viajar en el vehículo propio que la institución puede pagar, como pueden ser los peajes, si es que es necesario. eh, Mantención de la remuneración durante la licencia médica es un beneficio que todas las organizaciones lo tienen. Ahora, hay un tipo de licencia que no se paga, ¿ya? La duración de la licencia da el pie para el pago o no pago, ¿ya? Y algo que es importante que las organizaciones hagan y que el trabajador también le ayuda mucho es que las instituciones u organizaciones, empresas vayan revisando de manera permanente estas compensaciones. Como yo decía al principio, la compensación es algo que el trabajador espera, ¿ya? El trabajador, perdón, generalmente eh, no, no espera recibir solo su salario, ¿ya? Algo que la empresa y la organización moderna tiene que entender es que para mantener la fidelización de un trabajador, yo tengo que generar algún mecanismo de recompensa o compensación al trabajo que sea atractivo para el trabajador y que lo ligue a la empresa, ¿ya? Mientras más recompensado, mientras más compensaciones el trabajador siente que recibe, podemos decirlo así, más se va poniendo la camiseta de la organización, ¿ya? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y ¿cuál es la, perdón, cuál es la prevalencia de los beneficios laborales en un estudio reciente realizado, o sea, un estudio realizado hace un tiempo atrás por Caja Los Andes, mostraba que ciertas instituciones, o por lo menos ligadas a la Caja Los Andes, ¿ya? Tenían ciertos porcentajes eh, de beneficios laborales en para sus trabajadores, ¿ya? Y esto se puede medir a través de la mantención de esos beneficios en el tiempo, ¿ya?
Cuando hablamos de una prevalencia, estamos hablando de un indicador que, si bien se calcula de manera porcentual, tiene que ver con un tiempo prolongado. No es un beneficio que se da momentáneamente y se quita, sino es un beneficio que se mantiene en el tiempo y que se mide en, eh, y que se mide en la mantención en el tiempo de las organizaciones de ese beneficio. Entonces, cuando una organización mantiene el beneficio durante largo tiempo, decimos que podemos medir la tasa de prevalencia, ¿ya? Una medición que es sostenida en el tiempo. Entonces, por ejemplo, la prevalencia del beneficio de movilización en organizaciones e instituciones en Chile es de un 83%. O sea, el 83% de las organizaciones en este estudio realizado por Caja Los Andes tenía, ¿ya?, o mantenía en el tiempo la movilización. El 88%, ¿ya?, de las organizaciones e instituciones tenía beneficio de colación. El 79% reajuste y remuneraciones. El 59% tenía sala cuna. O sea, cuando hablamos de desigualdad, aquí hay un tema súper relevante que tiene que ver con cómo, ¿ya?, la sociedad en su conjunto, en este caso las organizaciones que que se trabaja y trabajan personas que tienen hijos, ¿ya?, solo un 59% podría acceder al beneficio de sala cuna. Capacitación ofrecían a sus trabajadores ofrecían en el 2016 a sus trabajadores el 70% de las organizaciones e instituciones o empresas públicas y privadas. Horario flexible, un 15%. O sea, había flexibilidad laboral en términos de horario para un 15% de los trabajadores, un 15% de las organizaciones. Bajísimo, ¿cierto? El peor, uno de los peores indicadores, junto con la mantención de las remuneraciones durante la licencia médica, que es el 27%, o la entrega de vehículos, que es el 31%. La entrega de vehículos es algo que no es tan relevante, ¿cierto? No todos los puestos de trabajo, no todas las funciones dentro de una organización requieren el uso de un vehículo institucional, ¿ya? Pero, por ejemplo, beneficio por fiestas patrias y Navidad, el 95%, que sea casi la totalidad, ¿ya? Un buen número. Matrimonio del trabajador, un 29%, ¿ya? Un hito súper importante en la vida de los trabajadores. Ahora, ojo, porque eh, muchas organizaciones, instituciones, contratan a personas que ya están casadas. Entonces, difícilmente se van a volver a casar, ¿ya? Entonces, eso también es algo bien importante, ¿ya? Habría que ver también en ese caso cuántas instituciones tienen personas en edad de contraer matrimonio, ¿ya? Cumpleaños del trabajador, el 58%, o sea, el 58% de las organizaciones e instituciones otorgaba algún beneficio al trabajador para su cumpleaños, ¿ya? Fiesta de fin de año, el 71%, eso es algo bien común, ¿cierto?, dentro de la organización en Chile. Préstamos de emergencia, un 44%, ¿ya? Vestuario corporativo uniforme, el 76%, o sea, el 76% piensa que hay un beneficio en usar uniforme, ¿ya? Reembolso por uso de vehículo propio, un 35%, que se condice con la entrega de vehículo, el 31%, ¿ya? Fallecimiento del trabajador, 28%, o sea, solo el 28% de las organizaciones, instituciones, empresas públicas o privadas en Chile entregan bono por el fallecimiento del trabajador. Seguro complementario de salud y vida, un 61%. Revisión de política de compensaciones, un 49%. Y evaluación de desempeño, un 53%.
eh, que son dos prácticas que son permanentes en relación a los beneficios. O sea, evaluar el desempeño de los trabajadores es algo que a lo que no deberíamos estar ajenos. 53% es un número bastante bajo. Y revisar esas políticas de compensación, solo un 49% de las organizaciones, empresas, instituciones lo hacen. ¿Ya? Dentro de estos mecanismos de beneficio hay tres dimensiones dentro de este modelo, ¿ya? Que son importantes. Las remuneraciones básicas, el desarrollo de la carrera profesional y el ambiente profesional, laboral, y las remuneraciones basadas en el desempeño. ¿Ya? Eh, Cuando decimos remuneraciones básicas, ¿ya? Es porque el mercado en general pone un piso para un cierto puesto de trabajo. O sea, generalmente las personas que ejecutan ciertos puestos de trabajo esperan recibir un salario más o menos parecido de entre un lugar y otro. ¿Ya? Respecto al desarrollo de carrera, ¿ya? Eh, el trabajador siempre espera, ¿ya? Poder ir creciendo al interior del puesto de trabajo, ir desarrollándose, ¿ya? Tanto como persona como profesional también, o sea, recibir capacitación, eh, tener alguna política de ascenso dentro de la organización, ¿ya? Por lo tanto, el trabajador espera hacer del puesto de trabajo una carrera profesional, ¿ya? Y también trabajar dentro de un ambiente laboral que sea sano, ¿ya? O que tenga ciertas, o que le permita ciertos determinados desarrollos, ¿ya? Y otro punto importante aquí dentro del modelo de recompensa total es el de las remuneraciones basadas en el desempeño, ¿ya? Es decir, que más allá de la preparación que tenga el trabajador dentro del puesto de trabajo, el trabajador sea, eh, por así decirlo, recompensado a través de una remuneración que esté relacionada con sus funciones. Algo que pasa mucho en el tema laboral respecto de las mujeres, ¿cierto? A igual puesto de trabajo, igual función, no debería por qué haber diferencia entre el salario o el ingreso de una mujer y de un hombre, ¿ya? Sino que estamos hablando de el desempeño, ¿ya? Eh, Respecto a cómo nosotros asociamos las variables para construir los indicadores, ¿ya? Eh, nosotros tenemos que uno de los objetivos que tienen los beneficios laborales es el mejoramiento de la calidad de vida laboral, de lo cual estuvimos hablando por ahí en el módulo uno, ¿ya? Eh, por ello, ¿cierto? Podría ser importante determinar cómo se mide la calidad de vida laboral, ¿ya? Y la influencia que tiene en esta el reajuste de remuneraciones, los beneficios de fiestas patrias eh, y Navidad, ¿ya? Etcétera. Entonces, eh, la, los beneficios, ¿ya? Tienen una repercusión directa en la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, si yo reajusto la remuneración, voy a impactar en la calidad de vida del trabajador. Si yo tengo un beneficio para las fiestas patrias o para la Navidad, también voy a impactar la calidad de vida del trabajador. Eh, Hay instrumentos, ¿ya? Que nos permiten, eh, de alguna medida, eh, abarcar o enfrentar eh, de mejor forma, ¿ya? Determinadas dimensiones del trabajo, ¿ya? O del entorno del trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la escala de satisfacción general en el trabajo, ¿ya? Estamos hablando de que este instrumento
está basado en una técnica subjetiva, ¿ya? Que valora una respuesta afectiva del individuo hacia el contenido de su propio trabajo, que tiene que ver con cuánto este trabajo satisface en general al trabajador y lo satisface extrínsecamente e intrínsecamente, o sea, lo satisface internamente o externamente. Está también el test de salud total, ¿ya? Que es una técnica subjetiva que nos permite detectar la falta de salud de los trabajadores dentro del ámbito laboral y se aplica individualmente para definir la sintomatología derivada de una situación puntual en el trabajo. Y está el método para evaluar factores psicosociales en el trabajo, ¿ya? Del Centro Nacional de Condiciones del Trabajo, ¿ya? Que establece una serie de factores y subfactores de naturaleza psicosocial del trabajo, ¿ya? En distintos organismos, ¿ya? Eh, en distintos eh, ámbitos, hoy en día se ocupa el cuestionario ISTAS 21, ¿ya? Para evaluar el riesgo psicosocial en el trabajo, ¿ya? Este cuestionario permite, ¿cierto?, ir viendo, ¿cierto?, cómo está el trabajador o cómo el trabajador evalúa su participación en el trabajo desde distintos ámbitos, ¿ya? Entonces, no hay un solo método para evaluar el riesgo psicosocial y el más utilizado en Chile hoy es ISTAS 21, ¿ya? Eh, el análisis ergonómico del puesto de trabajo, ¿ya? Es una versión adaptada de un instrumento del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo, que es desarrollado por este Instituto Finlandés de Salud Ocupacional y que tiene una evaluación objetiva y subjetiva de las condiciones de trabajo, pero desde la perspectiva ergonómica, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que uno evalúe cuán adaptado está el puesto del trabajo al trabajador o cuán adaptado está el trabajador para desempeñar sus labores en un puesto de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, en algunos casos se habla mucho de la compatibilidad de salud del trabajador con su puesto de trabajo, ¿ya? La autoevaluación simplificada de la calidad de la empresa también es una técnica subjetiva desarrollada por la Fundación Europea para la Gestión de Calidad, que va a evaluar la gestión de calidad total de la empresa, incidiendo en las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral. Y hay un cuestionario de calidad de vida laboral también, ¿ya? Que es elaborado por Bernardo Moreno Jiménez en México. Eh, Cuestionarios de interacción, trabajo-familia, ¿ya? Que es una adaptación mexicana también de un cuestionario europeo, ¿ya? Que, es una dimensión que está contenida, ojo, también en la medición de listas 21 que yo les nombraba anteriormente, ¿ya? Que tiene que ver con esta dimensión de la doble presencia, ¿ya? La dimensión de la doble presencia de listas 21 que está relacionada con este cuestionario habla de cuánto el trabajador puede estar desconectado del trabajo por estar conectado con problemas personales de carácter familiar regularmente, ¿ya? Un trabajador que está pensando en si va a poder mandar a la universidad, por ejemplo, a su hijo o a seguir estudios superiores, ¿ya? No está feliz en el trabajo. Entonces, a lo mejor sería muy bueno que la organización pensara en desarrollar una beca, por ejemplo, para trabajadores de la empresa que tengan hijos estudiando en educación superior, ¿ya? Y becar a los hijos de los funcionarios destacados, ¿cierto? Eh, para que sigan estudios superiores. Ese solo desahogo del trabajador, esa descompresión que puede vivir el trabajador, mejoraría, por ejemplo, su labor al interior de la organización en la empresa, ¿ya? Cuestionario de implicación laboral,
adaptación de otro cuestionario de Lodal y Kenkenr. ¿Ya? Es bastante antiguo, pero también es utilizado. Eh, Uno de los objetivos entonces que tienen los beneficios laborales, decíamos delante, es el mejoramiento de la calidad de vida laboral, que ya lo veremos, o sea que lo vimos en el módulo 1, ¿ya? Y por ello también puede ser importante medir, junto con la calidad de vida laboral, la relación que ésta puede tener con la motivación laboral, ¿ya? La motivación laboral, ¿ya? Tiene que ver con la motivación que el individuo, ¿ya? Va a tener en el puesto de trabajo en función de buscar una satisfacción en relación a tres necesidades que son dominantes. ¿Ya? La necesidad de logro, ¿ya? La necesidad de poder y de afiliación, ¿ya? Entonces, cuando se habla de motivación laboral, cuando un trabajador está motivado laboralmente, ¿ya? Este trabajador, ¿cierto?, va a poder desempeñarse de mejor forma en su puesto de trabajo y va a poder sentir que su calidad de vida se ve menos afectada, ¿ya? Entonces, estas dimensiones que decimos, ¿cierto?, se operacionalizan de la siguiente forma. Ya las definimos primero como necesidad de logro, es la necesidad y esfuerzo por sobresalir, ¿ya? El logro en relación con un grupo de estándares o la lucha por el éxito, ¿ya? Aquí hay 12 ítems dentro de de este instrumento, por decirlo así, que crea McClellan, ¿ya? En el cual se puede establecer que la necesidad de logro es muy alta o es muy baja, ¿ya? Va desde muy alta a muy baja, ¿ya? Pero esta necesidad de logro tiene que ver con lo que el trabajador es capaz de hacer, lo que el trabajador se mueve a hacer, qué es lo que el trabajador quiere lograr, qué es lo que el trabajador quiere conseguir, ¿ya? La necesidad de afiliación, ¿ya? Tiene que ver, se define como la necesidad y deseo de relacionarse con las demás personas, ¿ya? Es decir, de establecer relaciones interpersonales que sean de carácter amistoso, ¿ya? Que sean cercanas con los demás integrantes de la organización, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador necesita adscribirse a la organización, necesita sentirse parte de la organización, entonces tiene que asir, ¿cierto?, traer hacia él, ¿ya?, aquellos elementos que la organización considera relevantes, pero también tiene que sentir que él es relevante para la organización, ¿ya? Y en ese sentido generar relaciones al interior de la organización que sean beneficiosas para él, ¿ya? Y aquí también se evalúa desde muy baja hasta muy alta con 12 preguntas, 12 ítems, ¿cierto?, a tratar o a evaluar. Y finalmente la necesidad de poder, ¿ya? Que tiene que ver con la necesidad de conseguir que las demás personas se comporten de una manera que no lo harían. Es decir, se refiere al deseo de tener impacto, de influir y controlar a los demás, ¿ya? El trabajador va a, a entregar el poder, ¿ya? Va a ser capaz de, como decíamos delante, adscribirse a la organización, pero además adscribirse a la forma de funcionamiento de la organización. La organización en su conjunto va a tener poder sobre el trabajador, lo va a controlar y el trabajador se va a dejar controlar. Un poco este concepto tiene que ver con lo que en sociología se llama la teoría de la dominación, ¿ya? Donde hay dominadores y dominados, pero para que alguien domine a otro, el dominado, ¿cierto?, tiene que entregar el poder al dominador. En este caso, el trabajador deja
que la organización tenga poder sobre él porque se siente parte de ella y siente que es vital para el funcionamiento de la organización que él tenga esa, esa forma de relacionarse internamente con la organización. Por lo tanto, ¿cierto? Los indicadores para los beneficios laborales tienen que ver con el bienestar del trabajador, ¿ya? Pero ese bienestar del trabajador tiene distintas dimensiones: lo físico, lo funcional, lo emocional, el descanso y la salud percibida. Físicamente, ¿cierto? ¿Ya? El trabajador tiene que sentir que, eh, que está recibiendo algún beneficio laboral. ¿Ya? El beneficio laboral tiene que otorgarle al trabajador un bienestar físico. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el trabajador, por ejemplo, llegue a trabajar feliz, ¿ya? Que llegue a trabajar contento, su puesto de trabajo, que llegue eh, físicamente en plenitud, ¿ya? O sea, que llegue, por decirlo así, sano, entre comillas, a trabajar, ¿ya? Este bienestar también tiene que ser funcional, tiene que permitir el funcionamiento del trabajador estructuralmente, ¿ya? Su estructura tiene que estar funcionando de manera adecuada para el puesto de trabajo, ¿ya? Y el sentir que sus funciones son importantes dentro del puesto de trabajo. Emocionalmente, el trabajador tiene que estar en equilibrio, ¿ya? El bienestar implica, ¿cierto? Eh, una condición emocional eh, eh, equilibrada para el trabajador, ¿ya? Y también tiene que tener un buen descanso el trabajador. No solo, o sea, el bienestar del trabajador se va a lograr con un beneficio laboral de descanso. O sea, el trabajador tiene que tener pausas al interior del lugar de trabajo. No todo puede ser trabajar, ¿cierto? De hecho, los organismos públicos tienen desde hace mucho tiempo la famosa pausa saludable, que tiene que ver con un espacio de conversación, con un espacio de compartir al interior del puesto de trabajo que implica, ¿cierto?, detenerse en algún momento del día y descansar. Y ese bienestar también tiene que ver con salud percibida. O sea, el trabajador tiene que sentir y percibir que el espacio en el cual está es un espacio saludable, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, que le otorga bienestar. Respecto del estilo de vida, ¿ya? El estilo de vida del trabajador está también relacionado con los beneficios laborales, ¿ya? Eh, Generalmente y dentro de las organizaciones poco se preocupa, ¿ya?, la organización de si el trabajador consume o no consume tabaco, si consume o no consume alcohol, si hace o no hace actividad física, si tiene hábitos, buenos hábitos alimentarios y de su físico, ¿ya? De la salud física, por decirlo así, ¿ya? Para esto, ¿cierto? Muchas organizaciones, instituciones y empresas públicas y privadas han dedicado labores de autocuidado, ¿ya? Mejorar el autocuidado del trabajador en términos de evitar el consumo de tabaco, evitar el consumo de alcohol o disminuirlo, ¿cierto? Mejorar la actividad física a través de eh, actuaciones internas, ¿ya?, necesarias. eh, los hábitos alimentarios al interior de la empresa también y de la organización también mejorarlo, es decir, eh, sobre todo aquellas organizaciones que tienen casinos, ¿cierto? ¿Ya? Han ido llevando una dieta balanceada, equilibrada, ¿ya? Haciendo lo que se llama una, no se llama dieta, se llama un plan de alimentación, ¿ya? Equilibrado, aportando a la salud física,
del trabajador. Muchas gracias, eso es lo que quería comunicarles respecto a eh, estos, esta temática.